Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están? Bien, gusto en saludarles nuevamente. Voy a nada más esperar que me traigan la compu para poder dar inicio, pero es un gusto para mí nuevamente acompañarles, saludarles en esta mañana. Y si les parece bien, ahí donde se encuentran, vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que podamos meditar en torno a su palabra. Como decían, el día de hoy es un mensaje especial, entonces vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, yo te doy muchas gracias una vez más por la oportunidad que nos das de reunirnos, de congregarnos en tu nombre, para alabarte, para bendecirte, para adorarte, Señor, pero también con esa libertad que tenemos para tomar una Biblia en nuestras manos y escudriñarla, leer tu palabra, Señor, y meditar en ella. Y en este día, Espíritu Santo, yo te pido que tú me ayudes a ser claro con el mensaje, que tú me uses en esta mañana y que tú también hables, Señor, a la vida de cada una de las personas que se encuentra aquí y muy probablemente también a la vida de las personas que podrán escuchar este mensaje posteriormente. Gracias, Señor, te doy por ello y te pido que nos acompañes a lo largo de esta mañana. Te lo pido y agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, amén. ¿Desde ahí lo vas a hacer? Ah, ok. Muy bien, pues si quieres darle a la siguiente. Ok, ahí déjalo. Ok, pues quiero empezar con una breve ilustración. Eh, Cuando yo, como saben, la gran mayoría de ustedes lo saben muy bien, yo soy profesor. Y cada que termina un ciclo escolar, procuro que mi última clase sea de mucho, sea muy significativa para la vida de mis estudiantes, porque no sé si me van a volver a tocar el próximo semestre, si los voy a volver a ver o si ya son alumnos que se gradúan. Y entonces siempre procuro terminar con una muy bella ilustración con ellos. Y desde hace tiempo, ahorita veían ahí en pantalla, hay un profesor que se llama Randy Pauch, de los Estados Unidos. Él solía ser profesor de una universidad muy prestigiada en los Estados Unidos, en Pittsburgh, Pensilvania. Y es invitado en el 2007 en la Universidad de Carnegie Mellon University, donde él trabajaba, a dar un mensaje de cierre a candidatos que estaban terminando la universidad en ese año. Y este mensaje se volvió sumamente famoso. De hecho, ustedes lo pueden googlear, lo van a encontrar. Gracias, Ani. Y este mensaje, que originalmente se llamaba ¿Cómo alcanzar los sueños de tu infancia?, posteriormente se tituló La última lección. Y ahorita les voy a decir por qué. Este mensaje lo dio por allá de septiembre del 2007. Y en este mensaje él exploraba una pregunta que era: ¿qué sabiduría impartirías al mundo si supieras que es tu última oportunidad? Esa era como la tesis detrás de esta conferencia. Ahora, algo muy importante en la vida de Randy es que en este momento de su vida él tenía un cáncer sumamente avanzado. Ya le habían dicho que los días los tenía contados. Él estaba a punto de fallecer en próximos meses o incluso semanas. Él fallecería y entonces le dan esta oportunidad de compartir con chicos de universidad para cerrar ese ciclo escolar. Y aunque ese es el título original, posteriormente se vuelve como el título más conocido de esta conferencia, su última lección, o en inglés es The Last Lecture. Tan famoso se vuelve y tan
viral en su momento se volvió, que al año siguiente se escribe el libro que llevaba el mismo título, La Última Lección. Y en esta conferencia, en este libro, él hablaba de sus sueños de niño, de lo que él quería lograr cuando fuera niño y cómo a través de esfuerzo, dedicación y voluntad y muchas cosas logró ir cumpliendo varios de esos sueños. Pero una de las cosas que más me encanta de la conferencia que él imparte, aunque la da a cientos de personas en esta universidad muy prestigiada, él lo que termina en la conferencia es: probablemente me estarán escuchando muchas personas, pero este mensaje yo lo estoy dando, dijo Randy, para mis hijos. Randy en ese mensaje dice: yo estoy pensando en mis hijos porque yo sé que muy pronto yo no voy a estar aquí. Y en efecto, Randy, este libro se publica en abril 2008, después de su conferencia que fue en septiembre, y Randy fallece en julio del 2008 y deja a una familia con hijos muy pequeños. Antes de su fallecimiento, por volverse tan famosa la conferencia, estuvo en medios de televisión, en programas muy famosos de Estados Unidos, y es por ello que a pesar de los años que han transcurrido, su mensaje sigue siendo muy importante. Ahora, Randy no era cristiano, ¿no? Al menos no nos deja ver eso en la conferencia, no nos deja observar que tenía un tema ahí de una fe cristiana como nosotros sí lo tenemos. Pero el día de hoy quiero que haya titulado este mensaje "Todo tiene su tiempo", pues es también una especie de una última lección. Y no porque esté enfermo, no porque esté con una enfermedad terminal, no porque me hayan dicho que esto está, que mi vida está por culminar, sino como muchos de ustedes saben, estamos por mudarnos de ciudad. Hace tiempo ya, yo he estado en el trabajo en el que me encuentro, he estado buscando una oportunidad de crecimiento, ya había levantado la mano en varias ocasiones, no se había concretado nada, y por allá de finales de abril empecé un proceso que fue bastante largo, que me dieron la noticia hace 10, 15 días más o menos, que estaba concretada la oferta laboral, mi promoción, pero que eso implicaba mudarme de Puebla y mudarnos a Guadalajara. Y entonces, pues desde ese momento ya había vivido procesos similares en los que pues, me habían dicho, o no, ni siquiera me habían dicho nada, ¿no? Simplemente había iniciado procesos y no había pasado nada. Y ahora conforme se fue acercando la fecha, pues se vuelve, es una especie de noticia dulce y amarga al mismo tiempo por muchas cosas. Yo no vengo a platicarles de mis sueños de infancia, ¿no? Probablemente en algunas de mis predicaciones he platicado algunas cosas de mi vida personal y de niño, pero yo lo que quiero hacer es una reflexión basada en el libro de Eclesiastés. Y hoy dimos lectura a un breve pasaje. Voy a hacer referencia a otros textos del libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un libro que a mí me ha fascinado muchísimo y es un libro que he ocupado para momentos muy bellos. Por ejemplo, hace poco tuve oportunidad de compartir en unos 15 años, ¿no? y tomé un pasaje, probablemente ustedes recordarán, ahí hacia el cierre de Eclesiastés, cuando empieza a hablar, el predicador dice: acuérdate de tu juventud, ¿no? Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, y empieza a hacer una reflexión en torno a ello. Pero también ha sido un libro que he ocupado en repetidas ocasiones cuando me invitan a dar palabras en un funeral, en un momento totalmente distinto. No estamos en una celebración de 15 años, sino que ahora estamos reconociendo que alguien acaba de partir. Y hoy voy a basar este mensaje, pero también algo que quiero hacer es que este mensaje va con, así como Randy, va con una especial dedicatoria a mis hijas, va lejana y obviamente para Bere. Y aunque el mensaje lo estoy haciendo en una congregación como ustedes, pues tal vez voy a hacer énfasis en cosas que van dedicados a mi familia.
pero que yo estoy seguro, y bueno, esa es la petición de mi corazón esta mañana, que habrá cosas que, dependiendo de tu situación y tu circunstancia actual, pues que Dios también hable a tu vida, ¿no? Y pues bueno, sin más, espero que también Dios me dé la facultad de terminar adecuadamente este mensaje. Entonces vamos a empezar. Si ustedes nunca han estudiado el libro de Eclesiastés, es importante poner un poquito de contexto sobre este libro. Una de las primeras preguntas sería, pues, ¿de qué trata este libro? ¿No? Y un breve resumen, o más bien una breve explicación, es la siguiente. Eclesiastés explora la búsqueda de significado que la humanidad ha perseguido desde la caída. La tecnología avanza, los gobiernos cambian, pero las preguntas fundamentales de la existencia permanecen. ¿Por qué estamos aquí? ¿Mi vida tiene algún valor que perdura más allá de mi muerte? ¿Dónde puedo encontrar propósito y dirección? ¿Qué es lo más importante? Y aunque el entorno pueda cambiar, la gente continúa luchando con las mismas preguntas básicas de la existencia. Y en la circunstancia en la que nos encontramos en este momento, más allá de la situación geopolítica, social de nuestro México, del mundo, en esta situación particular que hoy vamos a vivir acá, pues no importa si se trata de Puebla o de Guadalajara, de Tecamachalco, de la capital, de mi familia o de ustedes, nosotros nos vamos a seguir haciendo estos cuestionamientos. No importa si hay cambios en torno a muchas cosas que suceden, vamos a seguir cuestionándonos en torno a lo que hace el libro de Eclesiastés. Y aquí una primer pregunta a reflexionar, simplemente como para poner como este punto de partida de la reflexión. Yo creo que tú puedes hacer un contraste entre lo que sucedía en tu vida de antes de venir a Cristo, en dónde buscabas ese significado, y ahora dónde lo buscas. Porque si esa es una de las grandes preguntas del libro, es ¿en dónde estamos buscando el significado de nuestras vidas? La otra es, ante la búsqueda de esas respuestas, de esas preguntas que nos hacemos todo el tiempo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Tiene sentido la vida? ¿Qué valor encuentro en mi vida? Si acudes a Dios y a su palabra para resolver esas preguntas tan importantes, ¿no? A mí me ha quedado muy claro que, y lo he puesto tal vez de ejemplo en otros mensajes, ocupando este ejemplo de los GPS o plataformas como Waze o Google Maps, lo que piden todas esas plataformas es conocer tu ubicación y que le digas a dónde quieres ir. Esas son las dos cosas que la plataforma, como se llame, necesita para marcarte una pauta y un camino. Si tú no le concedes acceso a tu ubicación, o tú no le dices, necesito que me digas desde aquí cómo llegar allá, no va a funcionar. Si tú solamente le pones, yo quiero llegar allá, pero ¿dónde estás? O si nada más te limitas a decirle, pues yo estoy aquí, ¿y a dónde quieres llegar? Pues no sé, pues no te va a dar nada de información. Eso es lo que sucede a la luz de la palabra, porque la Biblia nos dice de dónde venimos y a dónde vamos, y nos marca el camino que debemos de tomar. Y una de las preguntas que siempre se ha hecho en torno al libro de Eclesiastés es, ¿quién lo escribió? Porque a diferencia de otros libros, no inicia diciendo el nombre del autor. Simplemente hace la presentación. Si ustedes van ahí a Eclesiastés capítulo 1, versículo 1, simplemente dice palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y no nos dice el nombre. Pero hay varios elementos que podemos ir asociando y que nos puede dar una idea de quién fue la persona que escribe este libro. Miren, el orador se presenta de diferentes maneras. Se presenta como el predicador, o la palabra en el hebreo podrá ser traducida como el maestro. Y eso lo vamos a ver en diferentes ocasiones, en el versículo 1 del capítulo 1, en el verso 12 del capítulo 1, luego posteriormente en el capítulo 7 y más adelante del capítulo 12 vuelve a hacer referencia al predicador. Ahora, es interesante que a veces el predicador parece como si estuviera hablando en primera persona y hay veces como si alguien más estuviera hablando a nombre del predicador. Pero este es un primer elemento que aparece ahí, el predicador o el maestro.
Segunda, dice que es el hijo de David. Tercera, dice que es el rey de Jerusalén, como acabamos de leer, pero también en el 12 vuelve a repetir, rey de Jerusalén. Y más adelante, en el capítulo 12, nos dice que tenía un reino sumamente famoso por su riqueza y grandeza. Y ahí es una descripción de diferentes cosas que tenía en el reino como nadie más lo había tenido. Y una cuarta cosa que a mí me encanta del libro de Eclesiastés es que describe a este predicador como un hombre que buscó la sabiduría de Dios y un hombre que se convirtió en el gobernante más sabio del pueblo de Israel. Miren, voy a leer brevemente el capítulo 1, verso 13, dice la primera parte: y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. En el verso 16 dice: hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría. Y una última cosa que también nos dice Eclesiastés es que esta persona que está hablando es el compositor de muchos proverbios. Eso aparece por ahí en el capítulo 12, verso 9. Entonces, cuando tú conectas todas estas piezas, pues ¿a quién suena? Muchos opinan, me incluyo en la lista, que se trata del rey Salomón. Algunos otros estudiosos dicen que más bien alguien está escribiendo a nombre del rey Salomón. Pero yo soy de los que cree que el rey Salomón es el escritor de este libro de Eclesiastés. Incluso en esta parte de que se describe como el escritor de muchos proverbios, en el primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 32, dice que el rey Salomón escribió 3,000 proverbios, más aparte cánticos. Entonces, tradicionalmente se ubica a este predicador como Salomón, y también de acuerdo a una tradición antigua se indica lo siguiente, que Salomón escribió Cantar de los Cantares cuando era joven, escribe Proverbios cuando ya era un hombre un poco más centrado en esa mediana edad, y por lo que logramos ver a lo largo de todo Eclesiastés, ya era un hombre anciano, ya era un hombre entrado en años. Y por eso se dejan ver diferentes cosas en Cantar de los Cantares, en el libro de Proverbios y posteriormente como una reflexión de cierre de vida en Eclesiastés. Hay muchas cosas que se enseñan en el libro de Eclesiastés. Hay muchos puntos en los que podemos hacer pausa y reflexionar, pero hay varias cosas que se ve que es marcado si tú lees desde el 1 hasta el cierre del último capítulo. Hay varias cosas que logramos ver a lo largo del libro de Eclesiastés. Una de las preguntas clave es: ¿qué significa vivir bien? ¿Qué es lo que significa vivir bien? Pero él va a abordar el tema desde 3 puntos muy perturbadores, porque parece como un poco pesimista. Hay algunas cosas de pronto negativas, pesimistas, o así se podría percibir si no le ponemos atención a algunos detalles. Miren, lo primero nos va a dejar ver que el tiempo no se detiene. Ya lo sabemos, pero nos lo deja ver, el tiempo no se detiene, el tiempo sigue su marcha. Es lo primero que va a enfatizar mucho, es donde hoy vamos a hacer mucho énfasis en la predicación de esta mañana. La otra es: todos vamos a morir. Nos deja ver que todos nos vamos a morir. Y la última es que no tenemos control de nada. Entonces por eso algunos dicen: oye, es un poco pesimista, si es Salomón, aquí está tomando un tinte un poco pesimista en su exploración, pero no es así. Está haciendo la reflexión de una vida larga, vivida con todos los lujos, todos los placeres, toda la riqueza, pero también toda la sabiduría que Dios le concedió. Y por ello, en torno a todo esto, pues muchas de sus conclusiones es que todo es vanidad. Y ahorita vamos a enfatizar un poco por qué él dice que todo es vanidad. ¿A qué se refiere con todo es vanidad? Ahora déjame aclarar un punto adicional aquí, porque si tú lees el libro, de forma frecuente vas a ver un contraste, vas a ver muchos contrastes, pero uno de los contrastes que vas a ver es que habla de cuestiones que se dan
debajo del sol y habla de cuestiones que se dan bajo el cielo y que aparentemente parece lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando tú veas un debajo del sol y veas un bajo el cielo, es distinto. Te voy a leer lo que dice este ministerio. Dice, una y otra vez, el predicador contrasta la vida debajo del sol con la vida bajo el cielo. La primera se refiere a la perspectiva que observa todo y concluye que lo único que existe es lo visible del ojo humano. Eso es la vida debajo del sol. Las conclusiones que fluyen lógicamente de esa visión son presentadas repetidamente en Eclesiastés solo para ser refutadas desde el punto de vista que contempla las cosas bajo el cielo, en referencia al Señor del Pacto de Israel. En otras palabras, cuando observemos que habla de cosas que se dan debajo del sol, es como desde una mera perspectiva de lo que le pasa a los hombres desde el punto de vista meramente humano. Pero cuando lo logramos observar bajo el cielo, la perspectiva cambia. Puedes estar viviendo la misma circunstancia, pero si lo ves bajo la óptica de debajo del sol, va a ser distinto a si lo ves bajo la óptica debajo del cielo. Y eso es muy importante para el predicador porque va a estar haciendo énfasis en estas diferencias. Primero, Eclesiastés capítulo 1, verso 2, y luego lo volvemos a ver exactamente igual el mismo pasaje en el verso 12:8. Parece como que arranca el libro y ya nos está dando una conclusión. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Ahora, en otras versiones ocupan otro tipo de traducciones que no le hace ni vanidad ni las otras traducciones le hace un sentido adecuado al original. En otras versiones habla de lo absurdo o habla de lo que no tiene significado, lo que no tiene sentido. Pero el concepto en hebreo es muy sencillo. Esta palabra que se traduce al español en la Reina Valera como vanidad, ¿qué crees? Pues literalmente significa vapor o aliento. Él lo que está diciendo es, otra vez está hablando de lo rápido que pasa la vida, de que esto es así como un vapor, que hoy está, ya no está. Ese es el concepto detrás de vanidad. Todo es como un vapor, todo es como un aliento. Parece que fue ayer que empecé a dar una predicación aquí por primera vez, por allá de enero 2020 más o menos. Bueno, antes había venido a dar una enseñanza. Y luego parece que fue ayer que se nos vino en medio la pandemia, ¿no? Y que de pronto algo que ocurría de forma natural, nos vamos a reunir el domingo a las 11. Perfecto. De pronto ya no nos podíamos reunir el domingo a las 11. Y de pronto todo así, en un abrir y cerrar de ojos, en un vapor, en un aliento, teníamos que estar haciendo todo en las plataformas, ¿no? Ahí aprendiendo sobre la marcha, transmitiendo en vivo, luego conectándonos por aquí, conectándonos por allá. Y parece que fue ayer que esa pandemia duró un par de años. Y ya a veces como que se nos olvida y otra vez estamos aquí de regreso desde ese tiempo. Por eso dice, como una de sus conclusiones, que todo esto es así. Todo esto es así, express, pasajero, como un vapor, como un aliento. Pero parte de la reflexión detrás de esto, el siguiente versículo dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana, pero ojo, debajo del sol? Aquí su primera reflexión es, si va a estar como muy hueca la cosa si solo lo observamos desde la mera óptica del ser humano. ¿Qué provecho tiene? Probablemente la misma respuesta sería, pues no hay mucho provecho. Este texto dice lo siguiente, debajo del sol todo es vanidad. Lo que se transmite es la idea de lo efímero. Como el vapor, todo es pasajero si se vive sin referencia al Creador y por lo tanto todo es en última instancia fútil. El trabajo arduo produce ganancias para el trabajador solo por un breve tiempo, hasta su muerte. Las personas buscan constantemente nuevas imágenes, sonidos para entretenerse, pero nada los satisface.
Hombres y mujeres se esfuerzan por llenar el vacío que sienten, pero todos sus intentos son en vano. Solo la existencia del Dios trascendente puede darnos algún sentido. La vida vivida en referencia a Él bajo el cielo nunca es un ejercicio de futilidad. Si nosotros solo nos concentramos y nos empezamos a quejar de ciertas cosas desde nuestra mera óptica humana, todo se queda ahí en mera vanidad, todo es pasajero, todo no tiene sentido. Pero si lo vemos desde la óptica de Dios, aún cosas que no comprendamos, va a llegar el punto en que diga, ah, claro, esto ocurrió por esta situación. Nosotros estamos a menos de un mes de tener que hacer mudanza. Y cuando llegamos a Puebla, estamos por cumplir 8 años en Puebla. Y cuando nos venimos a Puebla, nos quejábamos amargamente de por qué teníamos que haber dejado Morelos, que era injusto. Además porque habíamos salido bajo condiciones no gratas. Y habíamos tenido que tomar una decisión de movernos de una ciudad y tomar un paso de fe porque todavía ni siquiera teníamos nada en concreto para establecernos en Puebla. Habían algunas cosas que nos hacían ir a Puebla. No queríamos, había ciertos elementos para no ir de regreso a Ciudad de México, para no ir a San Luis Potosí, a mi casa, y nos mudamos a Puebla. Y en un inicio había mucho, no quiero decir resentimiento, pero sí había tristeza, había malestar por mudarnos a Puebla. Nosotros nos mudamos en Puebla en julio del 2017 y en septiembre del 2017 es donde ocurre el último gran terremoto que tuvimos en México. Y nosotros vivíamos a la vuelta de Jojutla, donde fue de las ciudades más destruidas de México. En Jojutla Hanna iba a la escuela. En Jojutla queríamos iniciar o continuar con el proyecto del seminario que estábamos dejando, tener ahí alumnos viviendo con nosotros. Y en ese momento esas cosas no las ves. Un par de meses después, ya estando en Puebla, aunque nos tocó el terremoto pero no fue lo mismo, no fue lo mismo que ocurrió en Jojutla, es cuando empiezas a caer en cuenta de decir, ah, caray, tal vez esta es una de las razones por las cuales no estábamos allá. Nosotros nos tuviéramos tenido que trasladar de nuestra casa a la escuela donde iba Hannah. Uno de los puentes que conectaba se derrumbó. La escuela en la que estaba ella no le pasó nada. La escuela de enfrente sí. Pero simplemente no me imagino el pánico de estar incomunicados para poder ir a recoger a nuestra hija de 5 años a su escuela. Y esas cosas no se ven en ese momento. Eso se ve hasta que abres la óptica a la distancia. Es como si alguna vez has armado rompecabezas grandes. A mí me fascinan los rompecabezas grandes. Y luego hay unas piezas pequeñitas y abres y dices, ¿qué es esto? ¿No? ¿De dónde va esta? Se ve igual que todas las demás. Y hasta que no se empieza a armar el rompecabezas y se abre la óptica, dices, ah, mira qué bella imagen se ha formado. Y cuando te falta una, qué coraje te da. Porque te falta una pieza que iba ahí. Y se parecía igual a todas, pero era la que iba ahí. Es algo parecido a lo que aquí pasa. Y entonces por eso tenemos que empezar a reflexionar si nosotros estamos viviendo la vida debajo del sol o bajo el cielo. Cuando nos enfrentamos a situaciones que implican algún reto, algún cambio, algo que va a doler, algo que tenemos que sacrificar, algo que tal vez es difícil, si estamos enfrentando esas situaciones con la óptica de simplemente debajo del sol o bajo el cielo. Como decía el predicador, va a ser un énfasis muy particular en torno a que el tiempo es algo que va a pasar rápido. Pero dentro de ese pasar rápido tenemos que hacer una reflexión y por eso leíamos hace rato en Eclesiastés capítulo 3, verso 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y fíjate, aquí hace el énfasis de debajo del cielo, no bajo el sol. Aunque todas estas cosas pueden ocurrir bajo el sol, lo que nos está tratando de decir es que todo lo que se va a listar en el capítulo 3 lo analices bajo la perspectiva de debajo del cielo.
no debajo del sol. En la Nueva Versión Internacional dice, todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y yo sé que muchos de los padres de familia, o si tal vez tú recordarás a tu papá o a tu mamá, incluso a los abuelos, esto es algo que nos decían los abuelos o los padres, ¿no? Oye, es que todo tiene su tiempo, esto no es el tiempo oportuno para esto, especialmente cuando querías hacer cosas fuera del lugar o en un momento que no correspondía. Pero aquí el predicador nos va a dar muchos elementos para reflexionar sobre que en efecto todo tiene su tiempo. Si vemos un poco más adelante en el capítulo 3, verso 17, cierra como esta cuestión del tiempo diciendo, hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. En la Nueva Versión Internacional dice, hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción, ¿no? Hay momento para todo. Hay momento para todo. Parte de la reflexión del predicador a lo largo del libro incluso reflexiona sobre que vale la pena disfrutar de la vida, ¿no? Hace énfasis en cosas que tienen que ver con un mero disfrute de la vida. Pero en este pasaje que leíamos de Eclesiastés 3, versos 2 al 8, lo que logramos observar es que hay 28 o va a hacer referencia a 28 tiempos para hacer algo. O en otras palabras, hay 28 cosas que describe tienen su momento para ser realizadas. Esos 28 están dentro de 14 contrastes. Hay 2 en cada versículo y nosotros solamente por tiempo vamos a reflexionar en torno a 7. Por tiempo y en función de la ocasión vamos a reflexionar en torno a 7. Primer contraste que aparece ahí, tiempo de nacer y tiempo de morir en el versículo 1. Ahora, hace rato les decía que este es un pasaje que yo ocupo o he ocupado varias veces cuando me toca hablar en un funeral. Este no es un funeral, pero sí es una despedida. Y cuando tenemos que cerrar ciertos ciclos, pues hay algo que de manera natural muere, ¿no? Hay algo que se tiene que cerrar, se tiene que concluir. Y normalmente cuando hablamos de la muerte, son cosas que no necesariamente nos gustan, ¿no? Hay gente que no le gusta reflexionar en torno a la muerte, hay gente que no le gusta planear de, hijo, ¿qué va a pasar si me muero? Pero el contraste está ahí, o sea, hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Es parte de los ciclos de la vida. Yo te puedo decir que, como decía hace un momento atrás, han habido una montaña de emociones en estos últimos días. Y siempre digo que luego balconeo mucho a Hannah, pero hoy sí está aquí. No le pedí permiso, pero todos voy a hablar de ella. Cuando estaba en el proceso de entrevistas y que pasaban una y otra cosa, había varias veces que Hannah cuando llegaba a la casa me decía, ¿ya tienes noticias? Y yo le decía, no, todavía no. Y le hacía, yes, ¿no? Así de, todavía no tenemos noticias para que nos vayamos. Pero cuando tuve la noticia, ya finalmente, y que llega a la casa después de haber platicado con Bere, llegamos a la casa para decirle también a las niñas, Hannah se enojó. Mucho. Porque ya nos había dicho que ella no se quería ir. Y algo que va de la mano con este pero quiero enfatizar que para que pueda iniciar un nuevo proyecto, que incluso ahorita es en una nueva ciudad, que es una muy buena oportunidad también para mí, pues algo tiene que morir acá. No puedo estar, de hecho ahorita estoy en los dos lados al mismo tiempo y es complicado, porque tengo que estar atendiendo todavía trabajo en Puebla hasta que no me vaya para allá y hasta que no de alguna manera delegue totalmente mi trabajo aquí en Puebla. Pero va a llegar el momento en que pues voy a cerrar el libro y le voy a decir pues que te vaya muy bien y ahí nos vemos y yo me tengo que ir al otro trabajo. Para que algo nazca muchas veces tiene que morir y va de la mano con el siguiente verso. Porque dice el versículo en ese verso, la siguiente parte dice,
tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. En la Nueva Versión Internacional dice, hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. Yo no me dedico al campo, pero yo creo que todo el mundo sabemos muy bien que para que una semilla germine, pues la semilla va a morir. La semilla va a dejar de ser semilla. Un ejemplo muy fácil es si tú haces palomitas, pues no te andas comiendo el maíz duro. Bueno, a la gente sí le gusta, ¿no? Pero esa semilla de maíz palomero va a explotar y ahora se va a convertir en una palomita. No va a ser el maicito todo duro. Ya es una palomita. Tuvo que morir ese maicito palomero para convertirse en una palomita. Y hay veces que viene pues estos contrastes de, pero es que tenemos que perder algo, hay algo que tiene que suceder, pero porque vamos a sembrar, porque también esperamos cosechar otras cosas. El verso 3, la segunda parte, vamos a hacer la tercera reflexión, porque también hay algunos elementos que ahorita no los voy a abordar, pero que de repente se vuelven controversiales. Porque el pasaje habla de tiempo, por ejemplo, de destrucción, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, ¿no? Pero en este en particular yo lo que quiero enfatizar es que dice tiempo de destruir, pero también hay tiempo de edificar. En estos últimos días, Bere y yo hemos estado platicando de diferentes ciudades que han sido colonizadas y que de pronto observamos eso en diferentes ciudades de México, en la que sobre un altar que estaba dedicado a un dios pagano, se construye uno dedicado ahora, vamos a pensar, a un santo, ¿no? O a Dios. En Cholula está marcadísimo, ¿no? Ahí está una pirámide como a medias y arriba dicen, pues aquí viene la catedral y aquí viene la iglesia y para que se note. Pero hay otros lugares en el que no derriban por completo, sino que aprovechan ciertos altares que ya estaban ahí, pues ahí lo tropicalizan y bueno, entonces ya no vamos a venerar esto, vamos a venerar aquello. Pero lo que vemos, por ejemplo, en la Biblia, si tú estudias Reyes, Crónicas, la instrucción que se le daba prácticamente a todos los reyes era, tú vas a llegar y vas a destruir todo lo que ahí estaba y no vas a tomar nada de lo que se encontraba ahí, especialmente si estaba dedicado a otros dioses. ¿Y qué es lo que pasaba? Veíamos reyes obedientes que sí llegaban a hacer una destrucción total de altares y demás. Y había otros que no. Y había otros que empezaban a adoptar ciertas cosas y decir, pero pues como que esta imagen está muy bonita, ¿no? Mejor esta sí la dejamos por aquí. Y lo que sucedió en nuestro México en varios lugares es que había un sincretismo religioso terrible, porque era de, híjole, ¿cómo vamos a hacer para convencer a las comunidades locales? Pues mira, ponle por ahí algunos elementos que tienen que ver con la luna y las estrellas y el sol. Y entonces les dices que de todas formas siguen venerando a la luna, las estrellas y el sol, pero ya no es la luna y las estrellas y el sol, ya se llama de otra manera. Entonces, por eso yo estoy convencido que sí hay cosas en las que es tiempo de destruir. Te voy a poner otro ejemplo muy sencillo. Ahora voy a balconear a Bere. Bere siempre me critica porque cuando nos conocimos yo fui muy franco con ella y le platiqué muchas cosas que probablemente no había tenido que platicar de mis antecedentes, pongámoslo así. Y pues cuando tú estás iniciando una nueva relación, hay cosas que se tienen que destruir del pasado. Por más bonito que esté el peluche que te dieron, por más bonito que esté el marquito que tienes por ahí, ¿no? O el álbum de fotos, pues hay cosas que se tienen que destruir porque está iniciando algo distinto. Y en ese sentido pues es que esto ya se queda en el pasado, pero no nada más de, bueno, lo guardo, no, destrúyelo. Y yo me acuerdo perfectamente bien que con la ayuda de la señora que les ayudaba a mis papás, ella fue como parte de la responsable de empezar a colectar cosas que se fueron así a la basura, aunque fueran muy útiles. Porque después viene un tiempo para edificar. Hay cosas que se tienen que echar a un lado de una forma tal vez un poco drástica, pero porque tiene que haber también una edificación. En las ciudades que han sufrido terremotos, no pueden edificar sobre los escombros. Se tienen que terminar de derribar ciertas cosas
quitarlo y volver a levantar desde cero, si no, eso no va a funcionar. El punto 4 que quiero hacer énfasis viene ahí también en el versículo 4. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Nosotros de alguna manera apenas el viernes empezamos como a despedirnos de algunas personas o de algunos grupos. Como que yo no lo había tenido como muy en cuenta, pero de forma natural pues van llegando últimos momentos de algo. Por ejemplo, el viernes fue la última presentación de baile de las niñas en la escuela, en la academia en la que están. Y pues de forma natural, pues el instructor, el profesor, pues avisa, oigan, y pues queremos reconocer porque Hannah y Vale se van a ir, y pues mucha gente, ¿cómo que ya se van? El día de ayer fue la última actividad de cierre de ciclo de las actividades de teatro musical. Y lo mismo, ¿no? Y entonces, en esos momentos en los que llega como ese último momento en el que nos encontramos, pues de forma natural viene un tiempo de llorar. Es parte. Ayer yo pasé a recogerlas y se estaban tardando mucho en salir, hasta que pues caí en cuenta que es porque se estaban despidiendo de muchas personas. Entonces en estos momentos de despedida, Bere y Hannah y Vale, que no me está escuchando, pero se vale llorar, y congregación también, se vale que lloremos, se vale que en esos momentos que tenemos que permitir que algo esté iniciando, pero que algo tiene que concluir, pues es válido el tiempo de llorar. Pero me encanta que el predicador lo pone conectado con el tiempo de reír, porque algo que va a suceder, aunque ya no estemos en Puebla, es que hay muchísimos recuerdos que nos vamos a llevar de estos 8 años en Puebla. Muchísimos recuerdos de todo este tiempo en Tecamachalco. Y yo creo que ustedes igual. Y te decía, puede ser sobre una circunstancia como esta, pero tú lo puedes aplicar en algo que esté pasando en tu vida. Porque acuérdate, la óptica aquí es que lo tenemos que ver bajo el cielo, no debajo del sol. Porque si no, el problema es que si solamente nos quedamos bajo el sol, nos vamos a amargar, nos vamos a resentir, te vas a quedar solo en el tiempo de llorar. En temas de funerales, de pérdidas, hay gente que no logra superar los duelos y no hace, y yo sé que tiene que ver mucho diferentes circunstancias, pero por ejemplo nosotros tenemos una conocida muy cercana que ya lleva varios años que su hijo falleció, joven, bajo circunstancias muy feas, pero ella no hace nada para salir de ese duelo, al contrario, lo alimenta todos los días, todos los días, todos los días hay que pasar por duelo, cada fin de semana hay que ir al cementerio. No se está dando el tiempo de reír. Todo el tiempo es llorar, todo el tiempo es lamentarse, todo el tiempo es angustiarse, todo el tiempo es cuestionarse, todo el tiempo incluso es quejarse, tal vez hasta con Dios. Está el tiempo de llorar, se vale llorar, tenemos que llorar, pero está el tiempo de reír. Y aquí la invitación es justo eso, o sea que cuando abrimos la óptica, entonces el tiempo de reír permite otro tipo de emociones, trae agradecimiento, trae satisfacción, trae esperanza, etcétera. El tiempo de reír cobra otro sentido. Y de la mano va el tiempo de abrazar, en el versículo 5, y el tiempo de abstenerse de abrazar. En la Nueva Versión Internacional dice, hay un tiempo para abrazarse y hay un tiempo para despedirse. Pero bueno, yo creo que también los abrazos sirven para despedirse, ¿no?
pero va a llegar un momento en el que ya no puedas abrazar a la persona también. Entonces, parte de ese momento de despedida, de tiempo de llorar, y ayer yo lo vi muy marcado con mis hijas, ¿no? Había varias de sus amigas que estaban ahí en un abrazo total, y había otras personas que también estaban anunciando que ya no iban a regresar por otras circunstancias. Hay una niña chiquitita que todos aprecian, que se llama Beca, y se le trepaba a la maestra como si fuera changuito, ¿no? No la dejaba, no la dejaba. Entonces hay tiempo de abrazar y hay tiempo de abstenerse de abrazar. Va a llegar un momento en el que también hay que hacer esa separación. Y en el versículo 7, me voy a brincar por ahí el 6, en el versículo 7, la segunda parte dice que hay un tiempo de callar y hay un tiempo de hablar. Y aquí yo lo único que quiero reflexionar es que en el tiempo de callar es que se vale el silencio. Les decía hace rato que cuando Hannah se manifiesta enojada, pues ese no era un momento para hablar. Obviamente escuchamos, hicimos algunas opiniones, pero tal vez en ese momento era tiempo de callar. Era tiempo de marcar una pauta y que va de la mano con un tiempo de llorar. Pero hay veces que necesitamos también un tiempo de silencio. No tantas conversaciones porque hay demasiadas cosas que están ocurriendo. Pero no nos podemos quedar en el total silencio. También hay muchos planes todavía que se tienen que concretar. Hay decisiones que todavía se tienen que tomar. Tenemos que conversar como familia, tenemos que conversar para tomar decisiones. Entonces está el tiempo de callar, pero también está el tiempo de hablar. Y el último que quiero enfatizar es en el verso 9, un poco contrastante, pero es el tiempo de guerra y es el tiempo de paz. Y acuérdate, todo tiene su tiempo. Y ahorita nuestro mundo está viviendo en un tiempo de guerra que probablemente habrá cosas que desde nuestra perspectiva no deberían de estar ocurriendo. Tal vez hay cosas que no comprendemos. Pero nada más echando un vistazo nuevamente al libro de los Reyes y al libro de Crónicas, hubo mucha guerra, muchísima guerra. Y habían indicaciones muy puntuales de parte de Dios para hacer ciertas cosas, y era el tiempo de guerra. Hubo gobernantes que le hicieron caso, hubo gobernantes que no hicieron caso. Hubo gobernantes que se apegaron a lo que Dios decía y otros que no. Y no estoy diciendo que ahorita es tiempo de levantarnos en armas y quejarnos y de que hagan un plantón allá afuera para que no me dejen ir a Guadalajara. Pero regresando al mismo ejemplo de Hannah, pues también hay un tiempo en el que tú manifiestas cosas en las que no estás de acuerdo. Y fue muy valioso el día de ayer que nos despedíamos de la Academia de Teatro y la instructora. Ellos tampoco son originarios de Puebla. Y una de las cosas que Carla le decía a Hannah era, ¿sabes qué? Yo te entiendo perfectamente bien. Cuando a mí me hicieron mudarme, ellos son del norte. Yo tenía la misma edad que tú. Y yo también me quejé muchísimo y me enojé muchísimo. Y me costó mucho trabajo. Me dijo, pero a la distancia se lo agradezco a mis papás. Y puedo comprender otras cosas. Y luego también la mamá de Carla, que es la directora de la escuela, también le decía, a mí también me pasó igual que tú. Y yo estaba muy resistente, y no por la edad, sino ya en otras circunstancias, pero yo estaba muy resistente a dejar lo que tenía para iniciar algo nuevo en otro lugar y decía, no quiero dejar. Entonces es válido en este sentido la guerra, es válido que te enojes, es válido que te molestes. Dios nos puso esas emociones por algo. Si algo observamos de un David en los salmos, es que está enojado. Hay salmos en los que está enojado y se vale. Pero que no nos quedemos nuevamente nada más en el tiempo de guerra, porque también hay tiempo de paz. Y le decía a Carla a Hannah ayer, probablemente va a tomarte un poco de tiempo, pero vas a ver que después todo va a estar bien. Y yo creo que así va a ser. Tal vez nos puede tomar un poco de tiempo a varios,
en diferentes circunstancias, en diferentes aspectos, pero va a haber un tiempo de paz, va a haber un tiempo oportuno para que todo esté en paz. Esta frase dice: Dios ha determinado un tiempo y un propósito para cada cosa que pasa. Como el Señor ha escrito la historia como su historia, y aquí es porque es una traducción del inglés en la que history, historia, es his story, su historia, no hace sentido en el español, pero como el Señor ha escrito la historia como su historia, sabemos que hay un tiempo apropiado para cada acontecimiento y ninguno de ellos sucede sin sentido. Por más negativo que se lea algunas de estas cosas, todos tienen un sentido, pero si lo hacemos bajo la óptica del cielo. Y una de las preguntas que aquí nos podemos hacer es: ¿confías en que cada cosa que está ocurriendo tiene un propósito de parte de Dios? Hay veces que en primera instancia no la podemos ver, nos cuesta mucho trabajo, pero yo confío que así será. Aunque ahorita se vengan retos y explorar algo nuevo por primera vez otra vez, ¿confías en que cada cosa que está ocurriendo tiene un propósito de parte de Dios? Ojalá que la respuesta sea sí. Y además de ello, me encanta cómo cierra el predicador diciendo: todo lo hizo hermoso en su tiempo. No dice algunas cosas, dice que todo lo hizo hermoso. Oye, ¿ese todo incluye el tiempo de llorar? Sí, ese todo incluye el tiempo de llorar, porque ¿qué crees? También luego más adelante en el Nuevo Testamento dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Todo lo hizo hermoso. Oye, ¿es todo hermoso también incluye el tiempo que le llamamos de guerra? Sí, porque en algunas circunstancias era necesario eso para que viniera un excelente tiempo de paz y además con bendición de parte de Dios, porque en ese lugar no estaban haciendo las cosas adecuadas. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Más adelante en el capítulo 7, verso 10, el predicador dice: nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y en la Nueva Versión Internacional lo ponen más chiquito. Dice: no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Es decir, deja de estarte quejando del pasado diciendo: es que si hubiéramos estado... No, ya vamos a concentrarnos, dice el predicador. No hay sabiduría en el añorar esos viejos tiempos. Incluso un poco más adelante en el verso 14 dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Oye, es que la estoy pasando muy mal. Reflexiona, medita. Cuando se nos vino encima la pandemia, hubo muchas cosas que nos volvimos muy conscientes. Hubo mucha gente que aquí la padeció muy fuerte. Tenemos incluso aquí unos sobrevivientes por ahí, ¿no? Bueno, no sé si hoy vinieron, pero sí tenemos sobrevivientes aquí en la congregación. Y ahí de pronto era de cómo cobra sentido el estar agradecido por la vida. Porque hoy estabas y al día siguiente ya no. O nada más con que te metieran al hospital, a ver si salimos del hospital. En el día de la adversidad considera. Y regresando al pasaje del capítulo 3, el resto del pasaje dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sí? ¿Podemos comprender todo? No. Oye, ¿por qué esto ocurre en este momento? No te sé decir con precisión, así como cuando hace 8 años nos mudamos a Puebla y decíamos: ¿pero por qué? Ahí tal vez no se tardó tanto, pero un par de meses después ya sabíamos una de las razones por las cuales nos habíamos mudado a Puebla, o nos habíamos salido al menos de allá. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho. Hacia el cierre del libro dice Eclesiastés capítulo 11, verso 5: como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. En la Nueva Versión Internacional dice:
Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Hay cosas que simplemente por más que le demos vueltas, no logramos comprender cómo es que esto sucede. Pues hay cosas que así van a estar ocurriendo en el día a día. No todo lo vamos a comprender. Y entonces aquí una pregunta de reflexión es, ¿tú reconoces que cada cosa que está ocurriendo es hermosa, aun cuando todavía no la puedas comprender? Y repito, no es fácil. Pero si lo vemos bajo esta óptica, todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo. Todo. Vamos a la recta final de este mensaje. Si analizamos cuál es el propósito esencial del discurso, hay algunos elementos que vemos a lo largo del libro. En Eclesiastés 3, versículo 14, cerrando esta idea de que todo tiene su tiempo, el predicador dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Y eso lo dice en el capítulo 3, y en el cierre del capítulo 12 vuelve a hacer algo similar. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora, yo sé que la gran mayoría lo sabe, pero a veces el concepto de temor de Dios se entiende de forma equivocada. El temor de Dios no es andar saliendo por la calle diciendo en qué momento aquí me va a caer un rayo porque Dios está listo a ver si me va a castigar porque soy un pecador y ya la regué otra vez y ahí está como viejito amargado a ver si te va a regañar y te va a castigar. Eso no es el tipo de miedo o temor que se le tiene que tener a Dios. El temor tiene que ver con algo de reverencia hacia su persona. Y cuando tú honras a alguien porque te parece que es sumamente importante lo que tiene que decir y lo que hace, en consecuencia obedeces. Si aquí recibiéramos a una autoridad, es más, mira, si recibiéramos a una autoridad, aunque probablemente ni estuviéramos totalmente de acuerdo con él o con ella, y nos viniera aquí a dar una instrucción, muy probablemente la acataríamos, solamente por ser una figura de suma autoridad. Es el tipo de honra que se le da, es el tipo de temor. ¿Y por qué le deberíamos de temer y obedecer? Pues también nos lo resuelve ahí y lo pone muy fácil. En Eclesiastés 8, 12 y 13 dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Ahora, a lo largo del libro también se queja de cuando aparentemente sí les va bien a los pecadores, ¿no? También vemos a un David quejándose en Salmos cuando le está yendo bien a los pecadores. Pero aquí tiene que ver con un tema que va mucho más allá de esta vida. Está hablando de cómo nos va a ir bien incluso en la eternidad si nosotros tememos a Dios, para estar allí bajo su presencia. Esta frase dice: en última instancia, la vida bajo el cielo afirma que nuestro propósito es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Al hacer esto, teniendo en cuenta que nuestra recompensa final está en la era venidera, tenemos la certeza de que la vida tiene un propósito supremo. Entonces, una pregunta, reflexión es: ¿tú muestras un temor reverente a Dios y guardas sus mandamientos? Y nuevamente, ojalá que la respuesta sea sí. Y incluso en este pasaje nos deja ver, pues nos va a ir bien si vivimos de esa manera, temiendo a Dios y guardando sus mandamientos. Y entonces, resumiendo, la pregunta crucial detrás del libro de Eclesiastés es: ¿qué significa vivir bien? ¿Cómo le hacemos para vivir bien? Pues ya vimos varias cosas. Primer cosa es que tenemos que vivir la vida bajo el cielo, es decir, bajo la perspectiva de Dios. Como si te pusieras los lentes
como Dios vería la vida. La segunda cosa es que tenemos que confiar que cada cosa tiene un propósito de parte de Dios, aunque en un inicio no parezca de todo bueno. Cada cosa tiene un propósito de parte de Dios, todo. Y de la mano de ello es que podamos reconocer que Dios lo hizo todo hermoso. Todas estas cosas, hay algo de hermosura detrás de ello. Y el último punto es que hay que temer a Dios y guardar sus mandamientos. Si pudiera resumir el libro de Eclesiastés, sería en estos 4 principios. Vive la vida bajo el cielo, confía que cada cosa tiene un propósito de parte de Dios, reconoce que Dios hizo todo hermoso y teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hannah, si algo te tendría que recomendar en esta vida serían estas 4 cosas. Termino con un par de frases. Dice: la vida debajo del sol es una vida que ignora lo trascendente y olvida que hay un creador y juez soberano que evalúa todas las cosas y recompensará o castigará a cada persona según como haya respondido a él. Para quienes ven la realidad a través del prisma de la vida debajo del sol, todo es vanidad, pasajero y sin sentido. En cambio, la vida bajo el cielo examina la existencia con el conocimiento de que el Señor lo ve todo y emitirá un veredicto final. Por consiguiente, quienes viven bajo el cielo entienden que hay un tiempo señalado para todo y que ningún sufrimiento es inútil, sino que es usado por Dios para su bien y para su gloria. Comprender la vida de esta manera, vivir la vida bajo el cielo, requiere adoptar una perspectiva a largo plazo, pues es innegable que no siempre entendemos los propósitos divinos detrás de lo que nos sucede. Nuestra visión de los acontecimientos es limitada. No podemos ver cómo todo encaja para nuestro bien y la gloria del Señor. Aunque comprendemos que Dios obra en todas las cosas para nuestro bien, muchas veces no entendemos cómo lo hace ni por qué el dolor es necesario para hacernos santos. Gran parte de lo que nos ha ocurrido nos desconcertará hasta la muerte y solo en la eternidad se nos aclararán los propósitos detrás de aquello que nos hizo sufrir. Señor, yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por un libro como Eclesiastés que muestra las reflexiones de vida de una persona que tuvo múltiples experiencias, que lo tuvo todo, pero también que tuvo grandes pérdidas, que tuvo victorias, pero que también tuvo fracasos. Y Señor, yo te pido que el día de hoy, a la luz de tu palabra, nos permitas reflexionar sobre estas verdades, de que el tiempo es tan pasajero que debemos de reflexionar cómo es que lo estamos viviendo, Señor, y que podamos tomar esa decisión de vivir con un temor reverente para tu persona, guardando tus mandamientos, pero también al mismo tiempo sacando provecho de cada momento que tiene un propósito particular, cada momento que es hermoso desde la forma en la que tú lo has creado, Señor. Te doy gracias por todo este tiempo, gracias, Señor, por estas oportunidades que se han brindado a lo largo de tantos años. Gracias, Señor, por esta congregación. Gracias, Señor, por mi familia, gracias por este tiempo en Puebla. Y yo te pido, Señor, que aunque tal vez no comprendamos la totalidad de lo que está ocurriendo, tú nos ayudes a no perder la mirada, a no vivir bajo el sol en lugar de estar bajo tu óptica, bajo el cielo, Señor. Gracias te doy por tu palabra, la bendigo y bendigo a esta congregación. Y todos dicen amén. Que el Señor les bendiga.